Nadie debía ver esta grabación, pero alguien la encontró, oculta entre los archivos sellados de la Marina. En 1943, un barco de guerra estadounidense fue sometido a un experimento que pretendía hacerlo invisible. Frente a cientos de testigos, el buque simplemente desapareció. No hubo humo, ni explosión, ni rastro, solo un silencio antinatural y un campo magnético que hizo vibrar el aire. ¿Y si los científicos no intentaban solo doblar la luz, sino el tiempo mismo? ¿Y si la tripulación nunca murió, sino que quedó atrapada entre dimensiones? Esta cinta es la última prueba que sobrevivió al encubrimiento. Lo que estás a punto de escuchar no fue hecho para ser escuchado. Décadas después, los registros oficiales lo llaman un error de radar. Pero los sobrevivientes contaron otra historia. Algunos reaparecieron días después, desorientados, con la piel fusionada al acero de las paredes. Otros hablaban en susurros de hombres que se movían dentro del metal, y cuando los médicos intentaron entrevistarlos, los testigos desaparecieron una vez más. Nadie sabe quién filtró la grabación original, solo que quien la vea no vuelve a dormir igual. Un testigo civil aseguró haber visto sombras humanas moverse dentro del agua la noche del experimento. Decía que escuchó gritos, pero no provenían del barco, sino de debajo del mar. Lo que las autoridades no contaron fue que la brújula del puerto se volvió loca durante horas y que las cámaras que filmaban el evento jamás fueron devueltas. Durante años, el gobierno negó todo. Pero en 1984, un ex técnico del proyecto afirmó que el experimento no buscaba invisibilidad, sino teletransportación. Aseguró que lograron doblar la realidad, pero el cálculo falló. El barco no viajó en el espacio, sino fuera del tiempo. Solo un minuto, dijo, pero suficiente para perderlos a todos. Lo más perturbador es que las coordenadas del experimento fueron clasificadas durante medio siglo, hasta que, en 1999, un satélite comercial captó una forma metálica moviéndose bajo el Atlántico. Los datos se borraron horas después, pero alguien logró descargar una copia con una advertencia escrita en la última línea del archivo. Ellos aún están allí. 20 años después del incidente, un ingeniero de la Marina reportó escuchar golpes metálicos provenientes de las bodegas cerradas del puerto donde el USS Eldridge estuvo anclado antes de su desaparición. Las cámaras de seguridad grabaron vibraciones extrañas en las estructuras, como si algo intentara salir desde dentro del metal. Las autoridades sellaron la zona con el pretexto de reparaciones eléctricas, pero los obreros juraron haber escuchado gritos que no eran humanos. Algunos aseguraron que el acero estaba vivo, respirando con un sonido hueco y profundo, como un corazón mecánico que nunca dejó de latir. Una grabación filtrada en 1965 mostraba a un grupo de científicos frente a un panel magnético que no debería existir. En las imágenes, el metal parecía reaccionar a las ondas de sonido, ondulando como agua líquida. Uno de los hombres del video, identificado años después como el Dr. Elias Crow, intentaba comunicarse con algo al otro lado, usando un tono bajo y pausado, casi como si hablara con alguien atrapado detrás de una pared invisible. La cinta terminaba abruptamente con una distorsión y una frase apenas audible: "Podemos oírte". Durante los años 70, una serie de documentos desclasificados reveló que varios investigadores del proyecto desaparecieron sin dejar rastro. Todos tenían en común un zumbido constante en los oídos y sueños idénticos. Un océano sin fin iluminado por luces eléctricas.
bajo el agua. Algunos despertaban con marcas en la piel, cicatrices en forma de remaches metálicos. Uno de ellos escribió en su diario que sentía la voz del acero dentro del cráneo, como si una frecuencia desconocida lo llamara desde las profundidades. En 1978, un buzo civil que investigaba naufragios frente a Filadelfia reportó haber encontrado una estructura metálica con forma de casco de guerra. Cuando intentó acercarse, su brújula giró sin control y su regulador comenzó a vibrar. A los pocos segundos, perdió comunicación con la superficie. Su cámara submarina captó solo un instante una sombra humana moviéndose detrás del cristal de su casco. Cuando su cuerpo fue recuperado, las manos estaban fusionadas al metal del tanque de oxígeno. La Marina clausuró la investigación declarando anomalías naturales. Pero un último testimonio llegó en forma de carta anónima. Las voces no cesan. A veces las oigo en el agua, a veces en los cables eléctricos. Dicen que el barco aún se mueve, pero no en nuestro tiempo. Esa carta nunca fue publicada oficialmente. Solo una copia fue encontrada, escondida dentro de una caja de metal con marcas de quemaduras, como si hubiera sido rescatada del fuego. Nadie sabe quién la escribió, pero al final de la hoja había una advertencia grabada con sangre seca. No intentes escucharlas. A comienzos de los años 80, un periodista llamado Thomas Ball descubrió una lista de científicos reclutados bajo el nombre clave Proyecto Rainbow. Todos habían trabajado en laboratorios navales de alta clasificación y luego fueron transferidos a programas sin nombre. Algunos fueron declarados muertos en accidentes absurdos, caídas de ascensor, explosiones de gas, incendios en sus casas. Pero las autopsias no coincidían. Sus cuerpos mostraban signos de exposición electromagnética extrema y, en varios casos, fragmentos metálicos incrustados bajo la piel. Thomas nunca publicó su investigación. Dicen que desapareció 2 días antes de enviar el informe al New York Herald. El archivo Rainbow 7B describía experimentos con ondas de torsión, campos magnéticos capaces de distorsionar la materia. Los informes afirmaban que el objetivo era crear un sistema de camuflaje óptico, pero los diagramas mostraban cuerpos humanos conectados a generadores. En los márgenes de una de las hojas, alguien escribió con tinta roja: "No son invisibles, están atrapados entre planos". Los técnicos que firmaron esos documentos fueron reasignados, sus nombres tachados con tinta negra. Uno de ellos, antes de morir, envió un mensaje cifrado: "Aún los escucho". Un antiguo miembro del proyecto, el Dr. Nathan Holbrook, confesó en una grabación perdida que el experimento fue patrocinado por una rama secreta del gobierno. Dijo que pretendían usar los campos de invisibilidad para mover tropas enteras sin ser vistas, pero la energía se volvió incontrolable. "Abrimos una grieta", susurró, y algo nos miró desde el otro lado. Después de esa confesión, Holbrook fue hallado muerto en su casa, aunque el reporte forense indicó que su cuerpo presentaba signos de descomposición. Al menos 10 años anterior a su muerte, la cinta de Holbrook fue analizada por un grupo de investigadores independientes que aseguraron haber captado un sonido de fondo inaudible para el oído humano. Al amplificarlo, descubrieron un patrón rítmico similar a una señal Morse. La traducción parcial decía: "Nos perdimos, aún a bordo". Aquella frase coincidía con las palabras que, según testigos, un marinero gritó segundos antes de desaparecer en 1943. La grabación fue confiscada, pero una copia sobrevivió escondida en un casete marcado con un número 17. El proyecto Rainbow no solo desapareció de los registros, también de la memoria colectiva. Cada documento relacionado fue reescrito,
cada testigo trasladado o silenciado. Sin embargo, en los pasillos del Museo Naval de Pensilvania existe una vitrina sellada sin etiqueta. Dentro reposan restos corroídos que, según un curador anónimo, no pertenecen a ningún barco conocido. Cuando los visitantes se acercan demasiado, los detectores de metales se encienden, incluso sin llevar nada encima. En 1992, un operador de radar del Atlántico Norte detectó una señal desconocida que se movía en bucles irregulares a más de 1000 metros bajo el mar. La frecuencia coincidía con el código de identificación del USS Eldridge, desaparecido 50 años antes. Durante 45 segundos, el radar mostró lecturas imposibles. La nave parecía materializarse y desvanecerse en intervalos de 3 segundos, como si existiera solo a medio. Los técnicos intentaron grabar la anomalía, pero todos los sistemas colapsaron simultáneamente. Los registros impresos se fundieron, dejando marcas circulares como huellas de quemaduras. Un mes después, Carter comenzó a tener sueños recurrentes. Veía un océano inmóvil, sin horizonte, iluminado por destellos verdes que parpadeaban bajo la superficie. En cada sueño, una voz lo llamaba por su nombre, repitiendo una frase. El acero, recuerda, cuando finalmente decidió contarlo, fue internado por episodios de paranoia. En su expediente médico quedó registrada una observación perturbadora. Su frecuencia cerebral coincidía con la señal captada por el radar. Un físico independiente, la doctora Helena Droz, revisó los registros del radar y descubrió una correlación entre las fechas de las anomalías y tormentas electromagnéticas solares. Según su teoría, los impulsos del experimento original crearon un punto débil en el espacio-tiempo que se reactiva cuando la actividad solar alcanza cierto nivel. El barco no desapareció, concluyó. Está atrapado en un ciclo temporal que se reabre cada 50 años. Su propuesta fue ridiculizada públicamente, pero 3 días después, un satélite civil captó un destello metálico exactamente en las coordenadas que ella predijo. Durante una misión de monitoreo atmosférico, un avión militar registró una ráfaga magnética sobre el Atlántico. Por menos de un segundo, las cámaras térmicas mostraron la silueta completa del USS Eldridge. La grabación fue destruida, pero uno de los pilotos, antes de ser silenciado, describió lo que vio. Parecía moverse, pero no aquí. Se desplazaba entre destellos, como si cruzara un reloj que no le pertenece. Nadie volvió a volar sobre esa zona sin permiso especial. Meow. La última transmisión relacionada con el caso llegó en 1993 desde una boya de investigación frente a Terranova. Registró un sonido metálico repetitivo que duró exactamente 50 segundos. Cuando los ingenieros analizaron la señal, descubrieron que correspondía a un código Morse. Traducido, decía: "Seguimos aquí". Desde entonces, cada intento por rastrear la frecuencia termina con un apagón completo del sistema. Los técnicos dicen que la señal no proviene del mar, sino del fondo del tiempo. En 2003, un grupo de oceanógrafos detectó una alteración en el campo electromagnético del Atlántico Norte. La anomalía coincidía con las coordenadas del experimento de 1943. Los instrumentos registraron un pulso rítmico idéntico al del código Morse del mensaje "Seguimos aquí". Pero lo inquietante fue que la señal no solo provenía del agua,
también del cielo. Los sensores atmosféricos captaron una resonancia inversa, como si algo reflejara el pulso desde arriba. Cuando la frecuencia se estabilizó, los monitores mostraron una imagen distorsionada, el contorno de un barco suspendido sobre las nubes. Los científicos intentaron comunicarse mediante pulsos acústicos, pero al tercer intento, los altavoces respondieron con una interferencia que se transformó en voz. Era masculina, distorsionada, como una transmisión desde una vieja radio submarina. «Nos ven, pero no pueden alcanzarnos», murmuró la voz. «Tonto. Can. Tonto y un tonte». El tiempo no nos deja ir. En ese instante, la energía del laboratorio colapsó. Los generadores ardieron y todos los relojes se detuvieron a la misma hora. 3:17 a.m., exactamente la misma hora registrada en el cuaderno del capitán Harker, la noche en que el USS Eldridge desapareció. Entre los restos de un viejo laboratorio naval, un investigador encontró una cápsula metálica oxidada con grabaciones en cinta de impresión. En ellas se escuchaban órdenes confusas, choques eléctricos y una voz que suplicaba: «No apaguen la máquina». Lo extraño era que la voz pertenecía al capitán William Harker, aunque la cinta fue fechada en 1977, 34 años después de su desaparición. Algunos creen que la grabación viajó en un bucle temporal, atrapada en el mismo fenómeno que consumió al barco. Otros aseguran que Harker nunca murió, solo sigue dando órdenes en algún lugar donde el tiempo no tiene sentido. Una expedición privada intentó localizar la fuente de las transmisiones con drones submarinos. Durante el descenso, los sensores de profundidad comenzaron a mostrar lecturas imposibles. Los drones parecían moverse hacia arriba, aunque descendían. Luego, las cámaras transmitieron por unos segundos la imagen de un pasillo metálico cubierto de musgo y sombras humanas inmóviles, como si esperaran. Antes de perder contacto, una figura giró hacia la cámara, mostrando un rostro pálido, sin ojos, con insignias de la Marina de los años 40. La señal se cortó abruptamente con un zumbido. El gobierno negó cualquier vínculo con las nuevas apariciones, pero testigos afirmaron ver destellos verdes sobre el mar durante noches sin tormenta. Algunos pescadores juraron escuchar voces saliendo de la niebla, repitiendo órdenes militares de hace medio siglo. Una última transmisión interceptada por radioaficionados repitió una sola frase en bucle: «El acero recuerda. El acero respira». Desde entonces, cada intento de investigar la zona termina igual, con los relojes detenidos, las brújulas girando sin control y un silencio que parece observar. En 2010, un técnico de la Marina, asignado al mantenimiento digital de archivos clasificados, descubrió una carpeta sin etiqueta dentro del sistema interno del Pentágono. No tenía fecha ni autor. Al abrirla, el monitor mostró un solo archivo de video con nombre cifrado: Filadelfia, 1943. MB4. El técnico intentó reproducirlo, pero la imagen se distorsionó mostrando coordenadas en bucle y una voz masculina que decía: «No busques lo que no puedes cerrar». A la mañana siguiente, la carpeta desapareció. El técnico fue dado de baja por alteraciones psicológicas severas. Nadie volvió a mencionarlo. Una copia del archivo reapareció meses después en la red oscura. Los pocos que lograron descargarla describieron escenas imposibles. El USS Eldridge materializándose entre relámpagos, marineros deformes flotando en un vacío azul, y una sombra observando detrás de la cámara. Uno de los usuarios afirmó que el video cambió mientras lo veía. Era como si alguien al otro lado también me mirara. Poco después, las cuentas de todos los que comentaron sobre el archivo
fueron eliminadas sin rastro. En sus correos se encontró una sola línea enviada desde direcciones inexistentes. Has visto demasiado. Un periodista tecnológico rastreó el origen del archivo hasta un servidor desactivado en 1985, perteneciente a la Marina. Cuando intentó acceder físicamente, descubrió que la instalación había sido demolida una década antes. Sin embargo, el servidor aún emitía una débil señal de red, como si siguiera activo. Al conectar un analizador, registró pulsos eléctricos que coincidían con los del radar del experimento original. Las autoridades afirmaron que era una interferencia residual, pero las grabaciones mostraron algo más: un eco de voces militares dando órdenes desde dentro del servidor. Una lingüista del Instituto Naval, encargada de analizar el audio, descubrió que las voces no pertenecían a ningún idioma humano moderno. Sin embargo, al ralentizar la frecuencia, detectó un patrón: órdenes codificadas en un lenguaje de navegación naval de los años 40. Cada mensaje terminaba igual: mantened curso, no salgáis del tiempo. La lingüista desapareció la semana siguiente. En su apartamento solo encontraron su grabadora, reproduciendo en bucle una respiración metálica, interrumpida por golpes rítmicos, como si alguien llamara desde el interior del dispositivo. Hoy, los documentos del archivo fantasma están sellados bajo la categoría Omega Black. Solo unos pocos oficiales tienen acceso, y ninguno ha querido hablar públicamente. Pero cada cierto tiempo, en los sistemas del gobierno, aparece un registro nuevo con el mismo código: Rainbow Continuous. Nadie admite haberlo creado, y cuando se intenta eliminar, el archivo se replica en otros servidores. Es como si el propio sistema intentara conservar la memoria de lo que ocurrió, o advertirnos de que aún no ha terminado. En 2023, un equipo de físicos marinos registró una señal de baja frecuencia proveniente de las mismas coordenadas donde el USS Eldridge desapareció. La señal era constante, como un latido. Al analizarla, descubrieron que coincidía exactamente con el ritmo cardíaco humano. Cada intento por aislarla provocó un apagón en los equipos y una distorsión visual en las cámaras. Al aumentar el volumen, el sonido cambió. No era un pulso, era una voz, y decía con claridad escalofriante: regresamos. Los datos captados mostraban coordenadas móviles, como si algo avanzara lentamente hacia la costa. El fenómeno coincidió con apagones en 3 ciudades cercanas y la caída de todas las señales satelitales en la zona. En las grabaciones térmicas de un satélite experimental, se observó la silueta de una nave antigua desplazándose bajo el agua. Los registros de radar la identificaron como Eldridge 173. Nadie entendió cómo era posible, pero el número 173 era la designación interna de la última simulación del experimento original, jamás realizada oficialmente. Esa misma noche, varios testigos afirmaron haber visto luces verdes sobre el mar, moviéndose en formación. Los guardacostas enviaron un helicóptero, pero el contacto se perdió tras 5 minutos de vuelo. En la última transmisión, se escuchó la voz del piloto diciendo: hay hombres en la cubierta, pero no se mueven como nosotros. Después, silencio. El radar mostró la señal del helicóptero descender hasta desaparecer bajo el nivel del mar, sin dejar restos. Al amanecer, la Marina bloqueó la zona con una cortina electromagnética Ponce. Sin embargo, los registros civiles detectaron algo más: un pulso de energía que viajó hacia tierra firme,
propagándose por las redes eléctricas. Esa misma noche, miles de dispositivos en la costa reprodujeron el mismo sonido. Un eco metálico que se transformó en un susurro colectivo. No fue un error, decían las voces. Solo lo fue el comienzo. Desde entonces, cada vez que una tormenta eléctrica cruza el Atlántico, los medidores magnéticos vibran al unísono, como si respondieran a un llamado. El 28 de octubre de 2023. Justo 80 años después del experimento original, una boya automatizada frente a Filadelfia transmitió por última vez. La señal contenía un mensaje de solo 3 palabras. El ciclo continúa. Desde entonces, la zona fue declarada restringida y borrada de todos los mapas náuticos. Sin embargo, en las noches tranquilas, los pescadores aún juran ver luces verdes danzando bajo el agua y escuchar campanas metálicas que repican desde las profundidades. Tal vez el barco nunca se hundió. Tal vez solo espera a que lo llamen de nuevo.